19, verso 3, tema el divorcio. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo solamente por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Dios bendiga su palabra, hermanos. Tomen asiento, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a desarrollar este tema. Este tema, hermano, es importante que la iglesia lo sepa. Amén. El pastor tiene que esforzarse en estudiar la doctrina para darle el significado correcto que tiene, hermano, la palabra de Dios. Usted sabe que la Biblia se interpreta sola. Cuando uno estudia la Biblia, uno lee la palabra, uno se da cuenta que la misma Biblia se interpreta sola. La misma Biblia se explica a ella misma. Por eso dice la palabra que la profecía no es de inspiración privada, ¿ya? Sino que el Espíritu Santo, un solo Espíritu, hermano, escribió esto, y hay una sola interpretación que la tiene el Espíritu Santo. ¿Y cómo saber? Por la misma palabra de Dios. Entonces queremos ver acá, hermano, primeramente, que los fariseos le hacen una pregunta a Cristo, una pregunta tentadora para acusar a Cristo de algo, ¿ya? Ellos siempre querían tentar a Cristo, provocarlo, hacerlo caer en algún error, ¿ya? Entonces acá le preguntan a Cristo y le dicen: ¿es lícito repudiar a su mujer? ¿Ya? Le hacen esa pregunta por cualquier causa, le dicen eso. Entonces, ¿qué pasaba? Mira, hermano, nosotros tenemos que retroceder 2000 años atrás y ver cuál era la sociedad judía en aquel entonces. ¿Ya? La sociedad judía en aquel entonces era así. Mire, cualquier esposo, cualquier hombre casado, se divorciaba de su esposa por cualquier causa, o como ellos mismos decían, por cualquier causa. Ya podía ser porque quemó la comida, quemó el pan, ya, carta de divorcio, y se iba. O porque ya no le gustaba a su esposa, porque había visto otra mujer más bonita quizás que la agradara, entonces la repudiaba. Quizás la esposa hizo un mal comentario de la suegra, entonces la repudiaba. ¿Me entienden? Entonces era así por cualquier causa. Entonces Cristo llega en ese contexto social, cultural, que los judíos eran campeones en adulterio. Hasta los sacerdotes, Dios le dice a los sacerdotes: ustedes han dejado a la compañera de su juventud. ¿verdad? Y en Malaquías capítulo 2, hasta Dios maldice a los sacerdotes porque eran adúlteros, dejaban a su mujer, se metían con otra. Mire, ¿sabe qué? El adulterio infectó a la sociedad y también al grupo sacerdotal. O sea, usted se da cuenta cómo era el adulterio. Era una epidemia, hermano. Era una epidemia, ¿ya? Entonces, hace 2000 años atrás, así era la sociedad. Pero vayamos más atrás todavía, más atrás. Mire, cuando el pueblo judío estaba en Egipto, ¿ya? El pueblo judío estuvo esclavizado en Egipto siglos, muchos siglos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Egipto, con el pueblo judío en Egipto? Ellos, hermano, no tenían ley, ¿ya? No tenían ley. La ley de Moisés todavía no venía. Entonces, ¿cuál era la ley para el pueblo judío en Egipto? Estaban como esclavos. ¿Sabe usted cuál era la ley? ¿Cuál era la ley? No había ley. No tenían nada. Entonces los judíos
sabían del Dios de Abraham, sabían del Dios de Isaac, sabían del Dios de Jacob, de los patriarcas. Eso sabían los judíos, que Abraham vino de Caldea, eso nomás sabían, que Dios los llamó, eso sabían, pero no tenían leyes, no tenían mandamientos, no tenían estatutos, nada, no tenían nada. ¿Ya? Entonces, como no tenían nada, el pueblo judío convivió con los egipcios y practicaron los pecados de los egipcios. Los egipcios, que eran adúlteros, bígamos, polígamos, hacían esclavos, ¿ya? Compraban esclavos, tenían esclavos, eran idólatras, paganos. Entonces el pueblo judío convivió con los egipcios. Ahora, y los pueblos que le rodeaban a Egipto, los otros pueblos, ¿cómo eran? También eran corruptos, paganos, idólatras, bígamos, polígamos. O sea, todas las culturas de ese entonces eran corrompidas. El mismo Abraham, que vino de Ur de Caldea, ¿tenía principios cristianos? ¿Abraham tenía principios cristianos? No, hermano, no existía el cristianismo. No existía la ley de Moisés, no. Abraham fue el hombre que Dios trató, lo sacó de un pueblo pagano. ¿Y qué hizo su nieto de Abraham? ¿Se acuerda qué hizo su nieto de Abraham, Jacob? Fue polígamo, ¿ya? Tomó 2 mujeres y las 2 mujeres le dieron sus esclavas una a cada una. Entonces Jacob tuvo ¿cuánto? Jacob tuvo 4 mujeres. 4 mujeres. Y esas 4 mujeres le produjeron 12 hijos. Varones, más Dina, 13 con la mujer. Entonces miren, Abraham también se metió con su esclava, ¿no? Con Agar, la esclava de su esposo. Miren, esa era la realidad. El adulterio era una práctica normal en esas culturas. Estamos hablando ya no de la época de Cristo, estamos hablando de más atrás, hace 4000 años atrás. Pues estamos yendo más atrás, vamos a viajar, vamos a rebuscar más atrás. ¿Abraham practicó el adulterio? Sí, por consejo de su mujer. ¿Dios lo mató, lo mandó al infierno? No. Dios lo soportó. Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque no había ley. No había Biblia, no había ley. ¿Ya? Entonces Dios vio que esa era una práctica normal entre todos esos pueblos. Entonces Dios, ¿qué hizo? Dios soportó lo que hizo Abraham. Y cuando Jacob se metió con 4 mujeres, ¿Dios aplaudió eso? ¿A Dios le gustó? No. También Dios lo soportó, Dios lo sufrió, Dios lo permitió, pero Dios nunca estuvo de acuerdo que Jacob tuviera 4 mujeres. Él nunca estuvo de acuerdo que Abraham cayera en adulterio. Él nunca estuvo de acuerdo que Esaú, su hermano, agarrara 2, 3 mujeres. Ya, pero ¿qué hizo Dios en el comienzo, en el inicio? ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, mi pueblo, Abraham, su descendencia, todavía es un pueblo que está en bruto. Vamos a formarlo. O sea, Dios de rajatabla no dijo, maten al adulto. Iban a matar a Abraham, iban a matar a Jacob. ¿Me entiendes? O sea, Dios de rajatabla no dijo eso, sino empezó a ¿qué? Empezó a perfeccionarlos, a moldearlos, poco a poco, a irlos puliendo, a adiestrarlos y enseñarlos. Pero Dios no cortó de raíz, hermano, la poligamia. Dios no cortó de raíz la bigamia, sino que Dios lo reglamentó. ¿Pudo haberlo cortado de raíz? Sí, pero no lo hizo. Porque Dios ve que esa era una práctica que estaba, hermano, en todas las culturas y el pueblo judío no se salvó. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios reglamenta. Miren, dice la Biblia que la mamá de Samuel, ¿quién fue? Ana, ¿no? Ana tenía una relación de bigamia, compartía el mismo hombre, ¿sí o no? Ana compartía el mismo marido con Penina. Penina era la otra mujer. O sea, el Cana tenía 2 mujeres, Ana y Penina. ¿Ya? Esa es una relación bígama. ¿Dios mandó matar al Cana? Dijo, no. ¿Qué hizo Dios? Dios lo soportó, lo sufrió y lo reglamentó. Dios dice, miren, ¿sabe qué? Si un hombre agarra 2 mujeres, dice Dios en la ley, ya, Dios no corta la bigamia, sino Dios lo reglamenta para que la bigamia no se corrompa más. Dios dice, ya, miren, ¿sabe qué? Ya,
De hecho que va a haber una mujer más amada que la otra, dice Dios. De hecho que una vas a amar más. Ya, Dios dice, mira, ¿sabe qué? Pero si la mujer que amas menos te da el primer hijo varón, y la mujer que amas más te da el segundo hijo varón, al primer hijo varón, que es la mujer que amas menos, a él tienes que darle la prioridad, a él tienes que darle la autoridad. Él va a ser tu descendencia, el primogénito. Y no me escojas al segundo que fue de tu favorita. O sea, Dios hace justicia. Dios pelea, hermano, y hace justicia. No, el primero que nazca, sea de la querida o la no querida, el primero, ese tiene la autoridad. O sea, Dios hace justicia, reglamento. ¿Ya? ¿Dios pudo cortar la bigamia? Sí, pero no lo hizo. Lo soportó, porque era una peste, era una epidemia, hermano. También mira, en ese tiempo, cuando había una guerra, cuando los judíos entraban en guerra con los filisteos, ¿correcto? Y era costumbre de que el país que ganaba la guerra podía agarrar las mujeres del otro país, nación, las cargaban y se las llevaban como botín de guerra. ¿Ya? Y dice que hay veces se casaban con una esclava que habían raptado del pueblo que había perdido la guerra. Entonces Dios no corta esa tradición, Dios no corta esa costumbre. Dios le dice, mira, pueblo judío, cuando tú vayas a una guerra y traigas mujeres esclavas, o sea, raptes mujeres esclavas, ¿ya? Para que sean tus esclavas, ya Dios no lo corta, Dios lo reglamenta, hace justicia. Dice, si una de las esclavas te gusta y te enamoras de una esclava, no te burles de ella, te vas a casar con ella, ¿ya? Va a ser tu esposa, tu mujer, una filistea, cananea, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? Le vas a rapar el cabello y le vas a poner de luto y va a llorar 30 días, va a llorar 30 días su luto por su familia que ha perdido, porque la ha raptado de su casa, ha dejado papá, mamá, está triste, está con tristeza, respeta su tristeza, va a llorar 30 días y después de 30 días te casas con él. Y va a tener los mismos derechos que una esposa judía, ¿ya? Los mismos derechos. Miren cómo Dios reglamenta la esclavitud, no lo corta, lo reglamenta. Y dice, y si tú te cansas de esta mujer, no la vas a vender como esclava, no la vas a botar como basura, no, ¿ya? La vas a dar libertad, la vas a hacer libre para que ella se regrese a su país, se queda ahí, ya, me la respetan, por favor. Entonces, eso reglamenta Dios. ¿Dios pudo cortar con esa tradición? Ya, por favor, se acabó la esclavitud. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, vio que eso era algo común en aquel entonces y Dios lo soportó, lo sufrió. Ahora no vamos a hacer eso, pues, ¿no? Ahora, guerra con Ecuador. Mano, yo ya se trae una ecuatoriana. No, pues, varón. Ya estamos en otra etapa ya la esclavitud ya pasó ya no vamos a hacer esas cosas. La bigamia está condenado por Dios ahora en la gracia, ¿ya? Entonces eso fue hace 4000 años atrás. Esto les hablo para que ustedes vean de que Dios pudo cortar muchas prácticas, pero no lo hizo, lo reglamenta para que no haya corrupción e injusticia. Ahora, el adulterio es igual. En Egipto los judíos eran adúlteros, practicaron el adulterio. Cuando los judíos salen de Egipto y llegan al desierto, ya llegan al desierto, en el desierto ahí recién Dios da la ley a Moisés. Miren, hermano, en el desierto Dios da la ley a Moisés. Ahora tienen la ley. En esa ley Dios frena la bigamia, o sea, Dios legisla la bigamia, legisla la poligamia, legisla la esclavitud, y el adulterio también era algo normal. ¿Ya? El adulterio era normal también para los judíos, pero en el desierto Dios ya reglamenta. ¿Gloria a Dios, hermano? Entonces, ese reglamento está acá. Ese reglamento está acá. Acá dice, por ejemplo, el verso 3 dice, es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa. ¿Ya? Ahora vayamos, el verso 7 dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ya ven, acá está diciendo, ¿por qué pues Moisés en el desierto? Moisés en el desierto dice,
mandó a divorciarse de su mujer. Repudio es divorciar. ¿Ya? Mandó a divorciar. Ya, entonces vayamos a Deuteronomio capítulo 24. Vayamos a ver qué es lo que pasó realmente. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano, que vive. 24. Estamos navegando, hermano, a través de la historia, no se pierda. Bendito sea Cristo. Ahora, la bigamia, Dios lo permitió. La poligamia, Dios lo permitió. La esclavitud, Dios lo permitió. El adulterio, Dios lo permitió, pero lo reglamentó para que no se corrompa aún más. Ahora, dice acá, 24. Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y le entregará en su mano y la despedirá a su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, ¿ya? Libre para casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este otro hombre y le escribiere otra carta de divorcio y le entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto quizás este último, dice el hombre que la tomó por mujer, ya, acá viene la prohibición, ya, hemos leído todo un bloque, ya, que lo que puede pasar, dice, lo que si pasare. Ahora en el capítulo 4 viene la prohibición, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios da por heredad. Eso es cómo Dios reglamenta el divorcio y lo frena de cierta manera para que no se corrompa más la sociedad. Ahora, lo que tenemos que entender esto, que los judíos entendieron mal esto. Los judíos entendieron que Moisés estaba dando permiso para el divorcio, que Moisés estaba institucionalizando el divorcio, que Moisés estaba ordenando, mandando a divorciarse. Ellos entendieron eso. Moisés nos mandó a divorciar. Moisés nos dio la autoridad para divorciarnos, ¿ya? Y ellos enfatizaban la carta. Ya, Moisés nos dio permiso para divorciarnos, la orden de divorciarnos, y lo que importa es la carta, ¿ya? La carta. Yo, fulano de tal, te repudio, te dejo, rompo relaciones contigo. Tú, fulana de tal, hoy día, el día tal, del mes tal, del año tal, delante de las autoridades, quedas libre para casarte con quien quiera, firma, sello, firma, ya, listo. Entonces, ellos le daban importancia a la carta. Ya, acá está la carta. Ya, esta es la carta de repudio. Ya, entonces Moisés nos autorizó, esta es la carta de repudio. Podemos divorciarnos por cualquier cosa y lo que vale es la carta. Ellos entendieron así. Pero eso está mal. Ese no era el mensaje. El mensaje era otro y Cristo le va a enseñar. El mensaje era diferente. Moisés, hermano, no institucionalizó el divorcio ni mandó a divorciar a nadie. Ahora, lo que dice acá es esto, mira, cuando algún hombre tomare mujer, está diciendo si se da el caso, ¿ya? Si se da el caso, cosa que pasaba. ¿Ya? Si se da el caso que un hombre tomare mujer y se casare con ella, ¿ya? Si no le agradare por haber hallado alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y le entregará a su marido y le despidirá de su casa y salirá de su casa por ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. O si hubiera muerto el posterior hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Moisés? Era este. Miren, ¿sabe qué? Ya, ustedes quieren divorciarse. Ustedes quieren divorciarse. Ya, pero hay una sola causal, dice Moisés. Es esta. Si hayan en su mujer alguna cosa indecente. Esa es la causa. Alguna cosa indecente. ¿Ya? Le dan carta de divorcio. Ya, la mujer puede casarse con quien quiera y tú también. Aleluya. Mire, hermano, el divorcio en la Biblia, todos los divorcios en la Biblia era motivo para volverse a casar. En la Biblia usted no va a encontrar ni un divorcio
que le prohíba volverse a casar. El mismo Cristo deja sentado que el divorcio daba derecho a volverse a casar. Entonces, Moisés dice, si es que pasa este caso, si es que sucede este caso, ¿ya? Si encontré una cosa indecente, se le escribe carta de divorcio, se va, ella se casa con ella, tú también. Acá viene la prohibición. Miren, acá viene, pero, no la vas a volver a tomar tú. O sea, tú ya no la vas a volver a tomar. ¿Entiendes? Porque esto no es cualquier cosa. Esto no es un juego. Que me divorcio de mi mujer, yo me doy una aventura con otras mujeres, ya mi mujer que se vaya con otros hombres, pero después la voy a buscar para volver a retomar la relación. No. Así no es, dice Dios. Yo no permito corrupción. El momento que tú le das carta de repudio, ya olvídate de ella. Ya no estés pensando que vas a volver, que voy a regresar con ella, que yo le llamo, le convenzo, le hablo, ya, yo la persuado. No, ya no. Tú le das carta de repudio, te olvidas de ella. Y no la vas a tomar jamás. O sea, esa era la prohibición. O sea, eso era lo que Moisés enfatizaba. Que el hombre no podía volver a tomar esa mujer. Pero los judíos entendieron mal. Los judíos entendieron que Dios les dio que Moisés les dio libertad para divorciarse de sus esposas por cualquier cosa, y lo importante era la carta. Nada más. O sea, entendieron al revés las cosas. Aleluya. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la cosa indecente? ¿Cuál es la cosa indecente? Porque esta pregunta le hicieron a Cristo. Y nosotros como pastores debemos de saber, ustedes, para sacar una correcta interpretación, ahora en la gracia también. Entonces, ¿cuál era la cosa indecente? Miren, había dos escuelas rabínicas, la de Shammai, la de Gilel, y una de ellas decía, la cosa indecente es adulterio. Si tu mujer te engaña con otro hombre, entonces dale carta de divorcio. ¿Ya? Entonces, una escuela enseñaba eso, la cual nosotros desechamos, porque la ley de Moisés decía que si un hombre engaña a su mujer o una mujer engaña a su hombre, ¿qué decía la ley? Mátenlo a piedras. No era carta de repudio, era pena de muerte. Entonces esa escuela de Shammai, descartado. Nos quedamos con la otra. La otra decía, esa cosa indecente es cualquier cosa que al hombre no le agradare, porque si hallare alguna cosa indecente, dice, que no le agradare, que no le agrade. O sea, que al hombre no le agrade cualquier cosa, ya, eso es ya poder para repudiar la carta de divorcio. Entonces, ¿qué hacía? Esta escuela de Gilel decía, miren, si tu mujer ya no cocina bien, divórciate. Si tu mujer quema el pan, divórciate. Si tu mujer se queda dormida mucho tiempo, divórciate. Si tu mujer habló mal de tu mamá, divórciate. Ahora, si ya no te gusta, divórciate, porque ya no te agrada. Lo importante es que no te agrade. Entonces, esta escuela promovió que el judío podía divorciarse por cualquier cosa. Y esto agarró popularidad, porque la gente, me gusta, por cualquier cosa. Entonces todos los judíos, qué bien, te felicito, Gilel, te felicito. Ya, y fue una epidemia, hermano, que los judíos se divorciaban por cualquier cosa. Aleluya, gloria a Dios. Y Cristo llegó en ese escena. Pero, ¿será correcta esa enseñanza? No. Porque Cristo cuando viene, echa por tierra eso. Cristo bota a la basura esa enseñanza. Y Cristo establece otra. Y Cristo, hermano, ya cuando Cristo habla, usted va a ver que Cristo ya elimina esta causal de Moisés. Pero vayamos a estudiar la cosa indecente. Mire, hermano, ahora usted le pregunta a algún pastor que no tiene el conocimiento correcto y le va a decir esto. Yo le pregunto al pastor, ¿cuál es la cosa indecente para ti? Para que pueda haber carta de repudio. Y a mí me han dicho, bueno, esa cosa indecente es que en el noviazgo la novia le engañó al novio. Entonces, como en el noviazgo la novia le engañó al novio y en la luna de miel se dio cuenta, entonces ese era motivo para darle carta de divorcio. Ya eso entienden muchos pastores.
mayormente línea pentecostal, ¿ya? Pero como les digo, la Biblia se interpreta sola. Esa afirmación Gloria a Dios. lo avala la ley, porque estamos estudiando estas cosas que estaban en la ley de Moisés. ¿Qué decía la ley de Moisés cuando una novia engañaba a su novio? ¿Qué decía la ley? Maten la piedra. Entonces los pastores ahora, mayormente línea pentecostal, que dicen, esa cosa indecente era cuando la novia engañaba al novio, eso no tiene asidero, eso no tiene pies ni cabeza, desechado. Porque si la novia engañaba al novio, la ley decía, maten la piedra. Entonces, si no era eso, y no era divorcio, porque el divorcio también lo mataban, ¿qué cosa es esta cosa indecente? Si no es que le engañen el noviazgo, y no es que le engañen el matrimonio, ¿qué cosa es esta cosa indecente? Entonces, la mayoría de teólogos, y yo también comparto eso, si no es que la novia engaña al novio, y no es adulterio, porque a los dos lo mataron a piedras. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros entendemos que esta cosa indecente era algo que avergonzaba al marido, era algo indecente que lo avergonzaba al marido, que la mujer hacía algo indecente que lo avergonzaba al marido, pero que no había adulterio, porque si no la mataban. Entonces, entendemos que era algo que la mujer hacía que avergonzaba al hombre, algo indecente. Entonces, podría ser que la mujer tendría una conducta coqueta, una conducta que coqueteaba con otros hombres. Entonces, como no había adulterio, no la podía matar. Y el hombre estaba avergonzado, humillado. Entonces, esa es la situación que más se acerca a esto. Por eso se acercaban a Moisés. Moisés, mira, mi mujer se porta mal, no la puedo matar porque no ha consumado el adulterio.